Hoy se falsea. Se enmascara la verdadera naturaleza de la mayor parte de los brigadistas internacionales que vinieron a luchar a España. Su verdadera historia es casi desconocida. Su papel represor al regresar a sus países de origen hasta hace poco era desconocido. En España se defiende la imagen de unas brigadas internacionales repletas de idealistas que vinieron a luchar por la libertad y la democracia contra el fascismo. Pero la realidad es que los soldados de Stalin vinieron a España para luchar por llevar adelante los objetivos de la Comintern. El idealismo romántico que intentó presentar ¿Por quién doblan las campanas?, se dio en muy pocos casos. Las Brigadas Internacionales fueron una organización militar gestionada por la Internacional Comunista, directamente desde Moscú, aunque fueron los partidos comunistas, esencialmente el francés, los que procedieron a la recluta de sus 40.000 miembros, en su mayor parte vinculados con el comunismo, aunque también participaron combatientes procedentes de otras formaciones revolucionarias. Su lucha era contra el fascismo y la Iglesia Católica, aunque los partidarios del bando nacional en la Guerra Civil Española no correspondiesen a tal denominación ideológica, sino en su mayoría a la derecha. Este fue el supuesto motivo que llevó a los brigadistas a venir a luchar a España. Las brigadas internacionales siempre han tenido esa pátina de ser un conjunto de idealistas que venían a España, pero es algo mucho más complejo. Realmente no podemos decir que hay un prototipo de brigadista. La realidad es un conjunto de personas de muy distinta procedencia, tanto geográfica como social, y con distintas razones para venir. Evidentemente sí había idealistas. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, donde estaba muy implantada el Partido Comunista, pues mandó un numeroso grupo de intelectuales que no era grande. O sea, es indudable que más de un 50, entre 50 y 55 es militancia comunista. Algún historiador ha dicho que al salir el 70% tenían ya militancia comunista, pero no todos eran comunistas de principio. Los brigadistas no vinieron a la guerra de España para implantar la democracia parlamentaria. Fueron enviados por el Kremlin para construir un régimen dictatorial comunista similar al que existía en la Unión Soviética. Su armamento procedía de la URSS y sus cuadros dirigentes habían sido formados en Moscú para defender e imponer el modo de entender el mundo del estalinismo. El diputado comunista francés André Marty fue nombrado organizador de las brigadas en la ciudad de Albacete, siendo apodado el Carnicero de Albacete por sus numerosos asesinatos entre los reclutas. En su informe al Comité Central del Partido Comunista Francés, afirmó su responsabilidad en el asesinato de unos 500 voluntarios de las brigadas por tener ideas diferentes a las defendidas por los comunistas. Bueno, el documental descubre un tema que, aunque es conocido en algunos países, en España yo creo que está en la sombra. ¿Por qué está en la sombra? Porque nos hemos quedado con la parte inicial, nos hemos quedado con la imagen idealizada, romántica, de unos jóvenes extranjeros que llegaron a un conflicto con unas graves repercusiones internacionales, que es la Guerra Civil Española. Estas personas luego han tenido una vida de la cual nosotros desconocemos. Nosotros solo tenemos las imágenes a blanco y negro de esos jóvenes que vinieron aquí. Y ya está, y nos hemos quedado con esa foto fija. ¿Qué ha sucedido posteriormente? ¿Qué sucedió cuando ellos volvieron a sus países? Claro, en sus países han tenido una vida, y esa vida
¿Tiene color? Sí, tiene un color rojo profundo de sangre. Son los que van a conformar los cuerpos de la policía política, son los que van a ser los alumnos predilectos de la NKVD, del futuro KGB soviético, y los van a instruir y los van a conformar para que ellos se conviertan en los cuadros policiales de sus respectivos países. Durante la Segunda Guerra Mundial, los veteranos de las brigadas internacionales lucharon contra el Tercer Reich y la Italia de Mussolini, fundamentalmente integrados en unidades partisanas. El triunfo aliado favoreció la entrega al área de influencia soviética del este europeo. Terminada la guerra, los brigadistas, por su experiencia bélica y lealtad al régimen stalinista, se convirtieron en el instrumento idóneo para colaborar con los soviéticos en la creación de los cuerpos de seguridad en sus países de origen, tomando como modelo al NKVD, Policía Política Soviética. Stalin es el gran dueño de la mitad del continente europeo. No solo es que controle la Unión Soviética, es que controla todo el mundo de la Europa central, oriental y balcánica, donde se van a instaurar regímenes comunistas con la misma frialdad, con el mismo régimen de dureza que va a existir en la Unión Soviética. Y además con una labor muy sanguinaria, porque tienen que eliminar las élites precedentes y destruir la sociedad existente para reconstruir una sociedad nueva al modelo de la soviética. Esta realidad ya fue denunciada por el premier británico Winston Churchill. In the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Las nuevas repúblicas populares impuestas por el Ejército Rojo, sin arraigo social, necesitaban eliminar a los cuadros dirigentes no comunistas y así someter a estas naciones a la nueva fe totalitaria venida de Moscú. Antiguos brigadistas son los que conformarán la policía política húngara, que serán las personas más odiadas en la revolución de 1956. Personajes famosos como el general Walter serán posteriormente los que formen parte del gobierno polaco, y antiguos brigadistas serán el cuerpo precisamente de la milicia y de esa policía política que persigue a aquellos guerrilleros, a aquellos hermanos del bosque que se refugian en las zonas, manteniendo un poco esa llama de libertad. El país que pasará a la historia como el modelo más perfecto de represión y captación de información sobre sus ciudadanos será la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, donde se instauró un régimen comunista cuyo brazo represivo fue formado por los llamados españoles, término con el que se conocía a los comunistas estalinianos alemanes que lucharon en el batallón Thälmann de la 11 Brigada Internacional. Entre ellos destacamos a Wilhelm Scheiser, quien trabajó para los servicios de inteligencia de la Unión Soviética antes de la Guerra Civil. Sirvió en las brigadas internacionales con el apodo de General Gómez, estando al mando de la 13 Brigada Internacional. En 1950 formó parte del Politburo y al Comité Central del Partido Comunista de la RDA, siendo elegido ministro para la Seguridad del Estado, conocida popularmente como Stasi. Su adjunto fue el general Erich Mielke, quien había asesinado en 1931 a 2 policías durante la época de la República de Weimar, y participó en España como agente del NKVD. En 1957 tomó el mando de la Stasi hasta 1989, siendo el verdadero responsable de la creación del sistema más opresivo del bloque soviético.
pero no olvidemos incluso la parte ocupada por los soviéticos de Alemania, que se configura como un régimen comunista, la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, donde quienes conforman la Stasi, ahora famosa a través de algunas películas, está fundada por los españoles. ¿Quiénes son esos españoles? ¿Son españoles de raza? No, son alemanes que formaron parte de las brigadas internacionales y se les llama los españoles por haber militado en las brigadas internacionales y haber sido integrantes de lo que había sido la unidad Erstallman, ¿no? El nombre del que fue secretario general del Partido Comunista Alemán, el que defendió el estalinismo en la Alemania de la República de Weimar, ¿no? Otro brigadista germano fue Friedrich Dickel, quien fue el ministro de Interior desde 1963 hasta la caída del muro de Berlín, siendo corresponsable del asesinato de 192 personas que intentaron cruzarlo al oeste y de la represión en el país. Uno de aquellos asesinados fue el joven Peter Fechter, muerto a tiros el 17 de agosto de 1962, cuando intentó cruzar el muro de Berlín. Su asesinato será conocido por la canción Libre, que popularizó el cantante español Nino Bravo. Otro país donde los brigadistas desempeñaron un papel destacado fue Polonia, donde ese papel represivo lo tuvieron los veteranos de la 13 Brigada Internacional Dąbrowski. En su mayor parte eran procedentes de las minorías étnicas de Polonia o franceses descendientes de mineros polacos que fueron a trabajar a Francia en generaciones anteriores. El más destacado de los brigadistas polacos fue Karol Zwierczewski, conocido como General Walter en España. Luchó como oficial soviético durante la Guerra Civil Rusa, la Guerra Polaco-Soviética, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. General Walter, propiamente dicho, su nombre de origen es Karol Zwierczewski, nacido en Varsovia, era étnicamente polaco, pero durante la Primera Guerra Mundial, fue enviado a Rusia, donde fue liberado por los bolcheviques durante la revolución y se puso miembro del partido bolchevique. Actuó como soldado del Ejército Rojo y como miembro del partido bolchevique en contra de los blancos en el sur de Rusia. En febrero de 1946, Zwierczewski fue nombrado ministro de Defensa de la Polonia comunista por orden de Józef Stalin, a pesar de ser conocido por su incompetencia militar. Durante su mandato como ministro fue responsable de la persecución contra la oposición anticomunista polaca y los nacionalistas ucranianos, muriendo en una emboscada de los ucranianos en 1947. El problema es que era alcohólico, entonces muchas veces él no sabía qué pasó y muchas de sus actuaciones no sabemos si eran conscientes o no conscientes. Desgraciadamente era su problema suyo muy fuerte. Terminó su vida ya en Polonia comunista de manos de unos partisanos nacionalistas radicales ucranianos aún, en montañas polacas del suroeste de Polonia, donde fue matado por un comando de esos partisanos. Otro brigadista célebre será el general Szegor Korzeniowski, quien fue viceministro de Seguridad Pública, 1946-1948.
Grzegorz Korczyński era uno de los miembros, ex veteranos de las brigadas internacionales con cierta capacidad militar, que se puso como miembro de unidades de combate del Partido Comunista durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, que se llamaba la Guardia Popular. Esa organización minoritaria en el mundo de clandestinidad de Polonia fue utilizado como un instrumento del ataque no solamente a los ocupantes alemanes, nazis, pero también en contra de los propios polacos que pertenecían a otras independientes organizaciones clandestinas. Él se especializó a robar los judíos huyendo de eliminación nazi, del holocausto, robándoles del oro y del dinero y matándoles. Entonces fue un criminal puro que utilizaba su actividad política para cubrir también sus actividades criminales. El general Gregor Korczynski fue también jefe de la Segunda Dirección del Estado Mayor del Ejército Polaco, 1956-1965, encargado de la inteligencia militar y de la seguridad nacional, mandando en diciembre de 1970 las unidades del ejército polaco que dispararon contra los obreros que se manifestaron contra el régimen, provocando la muerte de 40 de ellos. Fruto de aquella matanza apareció Solidaridad, el mayor movimiento de resistencia contra el comunismo y que conseguirá traer la libertad al país. Otro país ocupado por los comunistas fue Hungría, donde los antiguos brigadistas pondrán el rostro más terrible de la represión. El más importante fue Ernő Gerő, la segunda figura del comunismo estalinista magiar, después del temido lacayo de Stalin, Matías Rákosi. Ernő Gerő, en realidad su nombre era Ernst Singer. Fue conocido en España como Pedro Rodríguez Sanz y fue asesor del Partido Socialista Unificado de Cataluña y responsable de la NKVD en Cataluña, donde fue responsable de la eliminación de Andreu Nin y los militantes del POUM acusados de desviacionismo trotskista. Esto era una acusación muy seria, ya que León Trotsky, exiliado de la Unión Soviética y amenazado de muerte tras su enfrentamiento con Stalin, acababa de llegar en enero de 1937 a México, donde el presidente Cárdenas le había acogido como refugiado político. Pocos meses después, en junio de 1937, Andreu Nin es secuestrado por agentes de la NKVD soviética instalados en Cataluña al servicio de la República. Nin fue víctima de una amplia operación para eliminar a los disidentes trotskistas que ya no obedecían las directrices de Stalin. Su cuerpo jamás apareció y junto a él fueron asesinados numerosos miembros del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM. Durante la Revolución Húngara de 1956, Gerő será el hombre de Moscú contra sus compatriotas. Su servilismo será tan claro que tendrá que refugiarse en la URSS, siendo reemplazado por János Kádár como nuevo líder colaboracionista de los soviéticos en el país magiar. Spaniard Ernő Gerő he was different because in fact he was not a real Spaniard, but he was an officer of the Soviet security services. He was not only a Comintern section leader, but also a resident of the NKVD in Spain. You may know that Ernő Gerő was the one who prepared for the provocation in the telephone center in Barcelona. And they also conducted the kidnapping of Andreu Nin. And they wanted to camouflage the action as being done by Gestapo agents. And this is the tragicomic naivety of communists. They wanted to prove it. They spread out, used
tickets of public transport for Berlin around, the local territory where they conducted the provocation. And then the communist press could refer to that. It is proven because there are used tickets from the Berlin public transport. So that was Ernő Gerő. And he also managed the purges in Barcelona against the anarchists and the other communist factions. For example, the POUM, Partido Obrero Unificación Marxista, and the other little factions. So he got the nickname of the butcher or the executioner of Barcelona. But then he returned to Moscow, and after the war... Otro veterano fue László Rajk, antiguo comisario político del batallón Rákóczi de la 13 Brigada Internacional. Fue organizador de la Alambedelmija Tosak, AVH, Policía Comunista, convirtiéndose en 1946 en ministro del Interior, encargándose de la represión y asesinato de los opositores anticomunistas y religiosos, estimándose en unos 1.500 los asesinatos bajo su responsabilidad. Sin embargo, László Rajk será detenido, juzgado y ejecutado el 15 de octubre de 1949, acusado de desviacionismo ideológico. Entre los casos de represión más sonoros bajo su dirección fue el arresto y tortura del cardenal Joseph Mindszenty, primado de la Iglesia Católica. And Mindszenty was arrested a day after Christmas in 1948. And it was a clear message toward the country. If we, the communists, can arrest the traditional very high position, the bearer of a traditional very high position, we can do everything. And if we can do it around Christmas, the biggest of Christian festivities, we can do everything. El cardenal será torturado, drogado para doblegar su espíritu y finalmente condenado a prisión de por vida. Posteriormente escribirá un libro de memorias sobre su largo presidio. So he had a huge show trial and he was sent to prison for life. But he was freed during the days of the 1956 revolution. He was brought up to Budapest. He delivered a huge speech through the radio. And we are not sure what would have happened with him afterwards, because it is only my opinion that if the Soviets did not intervene, I think around Mindszenty a Christian Democratic Party would have emerged. But in reality, the Soviets came in again, and Mindszenty took refuge in the US Embassy, where he was confined from outwards, of course. Inside he could move, for 50 years. Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet szíven. Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most a hazát.
A világ történelemben páratlan ez a szabadságharc. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért. Honvédségünk, munkásságunk, földműves népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre. Otro brigadista importante será András Tompe, quien fue el fundador del Departamento de la Policía Política Húngara de la Nueva República Popular. András Tömpö, he was a committed communist, and he was one of the leader of the 15th International Brigade in the Spanish Civil War. And after 1945, he worked for the Hungarian Communist Secret Service. And what is interesting, that in a part of his life, he worked for the KGB as an international agent, officially as a trader in South America, in Argentina. Entre los veteranos brigadistas con mayor trayectoria política en el país danubiano estará Ferenc Múnich, otro comisario político del batallón Rákóczi de la 13 Brigada Internacional y después comandante de la 11 Brigada Internacional en 1938. Fue jefe de la policía de Budapest de 1945 a 1949, llegando a ministro con el comunista disidente Imre Nagy, pero huyó al lado soviético con el estallido de la Revolución de 1956. He was responsible for the bloody crash of the revolution, and he was responsible for shooting unarmed, peaceful demonstrators who demonstrated against the communist regime in 1956, resulted hundreds of deaths. Los brigadistas sirvieron como colaboracionistas del terror comunista en sus países de origen, ayudando a desarticular todas las organizaciones políticas, sociales y religiosas existentes para evitar que pudiesen servir de oposición a la instauración del comunismo. Entonces ellos eliminaron, especialmente en los años 45-56, eliminaron todos los miembros activos de las unidades militares anticomunistas, eliminaron muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, eliminaron muchos políticos activos en las formaciones políticas no comunistas, desde derecha hasta la izquierda. Pues ese terror rojo sí tenía cierto impacto para la mentalidad y la vida social de Polonia, seguramente. En países de una intensa práctica religiosa, la Iglesia se convirtió en el principal objetivo a eliminar, después de la desaparición de las organizaciones políticas y el exterminio de los grupos clandestinos de resistencia al comunismo. La Iglesia fue la única institución que permaneció defendiendo la dignidad de la persona frente a las amenazas totalitarias del comunismo. La Iglesia Católica en Polonia era el principal enemigo para el partido y para el servicio secreto servicio de seguridad, como decimos en Polonia, SB. Porque ellos se concentraron en la lucha en contra de la Iglesia Católica desde 1948, cuando terminaron con las unidades clandestinas del bosque, podemos decir, anticomunistas, y con los oficiales anticomunistas actuando en los partidos
oficiales después de la Segunda Guerra Mundial. En los países que habían luchado contra la URSS durante la Segunda Guerra Mundial y que después del conflicto pudieron articular una rebelión armada, como Hungría en 1956, que fue abandonada por Occidente, excepto por España. La represión será brutal, y estos levantamientos quedarán como uno de los episodios históricos que marcaron la identidad nacional de su país. More than 700,000 Hungarian people were deported to the Gulag system. It is a huge number. Maybe another shocking number is that during the revolution of 1956, which was the biggest attempt of the Hungarian society to get rid of the communist dictatorship, it was about 2,500 people who died on the streets from the fight against the Soviet troops. And after the revolution of 1956, during the reprisals, more than 220 after the reprisals, more than 200 people were executed due to their participation in the revolution of 1956. Eso no era algo nuevo. En Polonia y los países bálticos, el terror fue aplicado directamente por la naturaleza criminal del régimen durante la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas soviéticos, después de firmar un pacto de reparto de influencias con el Tercer Reich en agosto de 1939, procedieron a la anexión en 1940 de los 3 países bálticos y de la Besarabia rumana. El 17 de septiembre de 1939, los soviéticos ya habían invadido Polonia de forma simultánea a la nazi 2 semanas antes. En los nuevos territorios, los soviéticos aplicaron deportaciones masivas contra los sectores sociales que pudiesen liderar una fuerte oposición al nuevo régimen. Las decenas de miles de víctimas detenidas fueron deportadas a los gulags y una parte importante de ellos fueron ejecutados inmediatamente. Como ejemplo macabro, los 22.000 oficiales presos del ejército polaco serán asesinados y enterrados en fosas comunes en la localidad de Katyn y alrededores en la primavera de 1940. Affected through political repressions during the Soviet era in Estonia, we are speaking about roughly 100,000 people. It's divided in different categories. Some 30,000 people was deported. What means deporting? It means that nobody arrested these people, nobody interrogated, it was nothing to charge these people, just was taken out from their houses for homes and deported to some place in Siberia or Far East in Russia. It's such administrative repression. Another people was at first arrested, interrogated, sentenced to different years imprisonment in prisons or in Gulag camps. There were 2 main waves of deportations. One was 1941, and when elites of Latvian state were eliminated, actually. Majority of, or all even, government ministers,
diplomats, other active, politically active people or active intellectuals, they were arrested and part of them sentenced to death even, or deported to places in remote places in Soviet Union, Siberia, one of them. And the second big wave was in 1949, the 25th of March, which deported the families of peasants, including children, and they were deported to far regions in Soviet Union. Eliminados los opositores al régimen comunista, los propios comunistas, divididos en diferentes corrientes, temían por sus vidas si habían tomado la posición vencida en la lucha por el poder. After the communists finished with all their political enemies, as the final phase of this process, they started to fight within the Communist Party and they started to find enemies within the Communist Party, and those people like Ernő Gerő or László Rajk, who very close experiences how this process is going on, they knew that it's only the question of time when they will be the next. En los países bálticos, su profundo nacionalismo impidió ver al comunismo como una fuerza propia, siendo vista como una ideología invasora y contraria a sus intereses nacionales. In Estonian society, it's from hand quite clear position, because Soviet rule in Estonia was never seen as something own or our rule. It was all the time something what is coming from outside. It came from Soviet Russia, and so after 1991, when Estonia regained the independence, it was like day of zero. Estonian society started from 0 point with new life after the Soviet occupation. El comunismo siempre será visto en estos países que lo sufrieron como un régimen de carácter contrario a las libertades. En los nuevos regímenes comunistas, los antiguos brigadistas tuvieron un fuerte protagonismo en la formación de los aparatos represivos de los países socialistas, integrando las nuevas policías surgidas a modelo del KGB. En la actualidad, la extrema izquierda pone como modelo a los combatientes de las brigadas internacionales, creando un relato que no corresponde con la realidad de su posterior actividad criminal con sus connacionales. La investigación sobre la verdad histórica se ve todavía censurada y oscurecida por la propaganda procomunista que persiste aún en el siglo XXI. Se necesita, en caso polaco, se necesita investigar más algunas cuestiones relacionadas con las brigadas internacionales, pero desgraciadamente, porque algunos descendientes de ese ambiente también tienen sus influencias en el mundo académico, hasta hoy día no podemos investigar, por ejemplo, la propia prosopografía de las brigadas internacionales, que tenemos las fuentes para hacerlo, pero nadie quiere tocar ese asunto.
Los miembros de las brigadas internacionales todavía son vistos como luchadores por la democracia, aunque en realidad fueron fieles seguidores del comunismo y de su vertiente más radical, como fue el estalinismo soviético. Pero la verdad es que brigadas internacionales no eran, en su mayoría, no eran voluntarios idealistas, pero eran los profesionales revolucionistas que lucharon en ese momento en frente del español y después lucharon en otros campos donde decidieron los directores políticos del Partido Comunista e Internacional Comunista. El descubrimiento de la verdadera historia real de los brigadistas surgirá cuando todos los archivos donde existe información sobre los miembros de las brigadas internacionales, después de su participación en la Guerra Civil Española, se puedan consultar y proporcionen el caudal de documentación para que se conozca la verdad, sea cual sea. So the full story will turn out only after we will have an access to the most important information or most important documents, which are preserved not in Hungary and neither in Hungary nor in Spain, but in Russia. En el presente, la memoria de los miembros de las brigadas internacionales forma parte de la historia global represiva del comunismo. In our case, in Hungary, communism was not a supported idea, and the Communist Party was not supported by the majority of Hungarian society. It has antecedents because we had a very short period of time after the First World War where a communist regime was settled, and it made huge ruins, and it was a disastrous period. So in the collective memory of the Hungarian society, it was something very negative, this short period of time. A pesar de todo, los países de la Europa occidental, aquellos que se libraron del totalitarismo comunista, se han desarmado ideológicamente, mostrándose permeables a imágenes idealizadas de un comunismo que se presenta como un movimiento liberador, ocultando el carácter criminal y represivo que tuvo en todas las naciones que estuvieron al otro lado del telón de acero. I think there is a dividing line between those countries who went under this historical experience and those countries for whom communism was just an abstract idea or was not their daily life experience. So I think that it is a mutual responsibility from one side, from the Western world. I think our region felt many times and still feel a lack of interest or a lack of desire of understanding what this historical experience meant to our societies. La visión positiva del comunismo en el mundo occidental proviene de la importante presencia en los medios de comunicación de activistas de extrema izquierda y pseudointelectuales que siguen idealizando la lucha de los brigadistas en la Guerra Civil Rusa, en la Guerra de España y en la Segunda Guerra Mundial, y su actuación durante la Guerra Fría, ocultando su decidido papel de represión y eliminación de los oponentes a la implantación del comunismo. How the communists are starting to build such kind of ideal world. They cannot understand that such experiments are growing over to real massacre
to the people who are not agreed with communist ideas. And the people who really had experience with real experiments from communist regimes, they cannot adopt such kind of ideas in the future. En el Parlamento Europeo se aprobó una resolución el 2 de abril de 2009 por 533 votos contra 44 y 33 abstenciones, en las que el Parlamento Europeo condenaba los crímenes totalitarios. La resolución considera que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa, con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria. El 23 de agosto fue establecido como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala de la Unión Europea. I think Stalin said at the funeral of Lenin, we communists are very special people. And they are. And this is true for the international, for the members of the international brigade. So I think most of them were leftist radicals, violent, aggressive, intolerant, and ready to smash anyone else who thinks in another way or wishes to have another building up of society. La Unión Europea a partir de entonces ha incentivado el estudio e investigación de los movimientos totalitarios como el comunismo para evitar su regeneración contra la democracia. Deben ser los profesionales de la historia los que respondan con su criterio profesional a crear los materiales educativos dedicados a la sociedad. So we historians have a duty or have the task to explain that beside the personal, maybe positive memories because of their personal lives, it was not the whole country, and the bigger picture is very much reflects on the communist dictatorship. And the most important thing is that there are more than 3 million people in Hungary who have no personal experience of that era, who were born after the transition. So it is our duty to make communism understandable for them. As historian, I think that my duty is at first to show real facts. It's of course different possibilities to speak about the history, to speak about ideas, how ideas are changing, but if we are speaking about crimes, when hundreds and millions of people died during criminal regimes, we should at first make clearer facts. Which kind of regimes had a power in different countries, what happened during these regimes, how many victims they have, why these people fell as victims. And when the facts are clear, we can speak also about big and nice ideas. Los gobiernos democráticos de la antigua Europa del Este han ido estableciendo leyes que condenen la difusión del comunismo y la creación de instituciones culturales que preserven el conocimiento de la historia represiva y de los que lucharon por la libertad. En Polonia, en el periodo del gobierno del partido Ley y Justicia, de Jarosław Kaczyński, en el poder desde 2015 hasta 2023, puso una ley en el 2016 que obligaba a las autoridades locales a cambiar los nombres de las calles que celebrasen el régimen totalitario comunista, a sus militantes o cualquier fecha relacionada con el pasado comunista. A su vez, en Hungría, el Museo del Terror organiza exposiciones que recuerdan la tragedia colectiva originada por la brutal intervención del ejército soviético y la posterior represión sobre las víctimas del año 1956. En Estonia o en Letonia existen museos como el del KGB,
en Tallinn, Estonia, o el Museo de la Ocupación en Riga, Letonia, donde se promueve la investigación y la divulgación de los hechos históricos prohibidos hasta hace pocos años. Now, in Latvia, after regaining of independence in 1991, big emphasis has been put on the period which was not researched in Latvia during the Cold War for understandable reasons. Yeah, the Soviets, they had their own narrative, and it had to be supported by historians. El conocimiento de la verdad histórica contribuye a una evolución positiva de la humanidad e impide la vuelta de antiguas ideologías que en su momento supieron engañar y causar millones de víctimas. Este documental pretende ayudar a ello, siguiendo el espíritu de la Declaración de Praga sobre la conciencia europea y el comunismo, que se firmó el 3 de junio de 2008, y que fue una declaración iniciada por el gobierno checo, que fue respaldada por destacados políticos europeos, expresos políticos e historiadores, donde se pidió la condena y educación en toda Europa sobre los crímenes del comunismo, como se ratificó unos años después.